Hola, saludos cordiales, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a realizar un ejercicio práctico utilizando las ecuaciones en parámetros relacionados al agua en el suelo. Podemos ver que hemos acudido a un artículo científico para extraer una tabla con la distribución vectorial de las partículas de arena, limo y arcilla. Pueden ver que hay tres muestras de suelo diferentes, pero para efecto de este ejercicio vamos a tomar únicamente el primero. Pueden apreciar de que las unidades se encuentran gravimétricas en gramos sobre kilogramos, es decir, tenemos 803 gramos sobre kilogramos de arena, 72 gramos sobre kilogramos de limo y 125 gramos sobre kilogramos de arcilla. Para utilizarlos en las ecuaciones tenemos que tener esas cantidades en porcentajes. ¿Y qué vamos a hacer? Seleccionamos esa celda y la dividiremos para 10. Es decir, porque aquí si sumamos en gramos sobre kilogramos tendríamos 1 kilogramo o 1000 gramos, que eso equivaldría a un 100%. Y comprobamos acá también, es decir, hay un 100%. Ya, en este artículo podemos notar que no nos muestra una densidad aparente, pero nosotros podemos utilizar esta calculadora de propiedades hidráulicas que se encuentra disponible gratuita en internet con conexión a la red. Bueno, y aquí hemos insertado esos porcentajes. Bueno, en este caso solo de arena y arcilla, pero si sabemos que entre todos suman un 100%, ya por descarte se sabe cuánto sería el limo. Y bueno, miren, aquí nos muestra una humedad a punto de marchitez permanente y también a capacidad de campo, lo cual podríamos nosotros comparar al finalizar con estas ecuaciones de Peale y de Briggs. Aquí nos dice que este suelo tendría una densidad de 1.55 gramos sobre kilogramos. La digitamos aquí. Y ahora sí, bueno, podemos mover esto un poco. Y podemos proceder a calcular la humedad capacidad de campo. Para quienes se pregunten dónde se encuentra el símbolo de tita, que indicaría humedad, está en insertar, símbolo, en símbolo griego psicoptos. Es decir, la tenemos aquí en este punto. Y lo mismo para phi, que representaría el potencial matricial. Ya, aquí vemos la ecuación para la humedad capacidad de campo. Notamos que se encuentran las iniciales de arcilla, limo y arena, que eso indicaría los porcentajes de cada uno de ellos, multiplicado a unos factores constantes, que en este caso sería 0.48 multiplicado por la arcilla en porcentajes, más 0.162 que multiplicaríamos a la fracción del limo. Sumaremos eso a un 0.023 por la fracción de arena. A ello le sumamos un valor de 2.62 que se encuentra constante en la ecuación, pero para ello agruparemos todo esto en un paréntesis y lo multiplicaríamos para la densidad aparente, que en este caso se encuentra en la celda D2. Damos enter y tendríamos esta humedad capacidad de campo. Como está en porcentaje, nosotros debemos llevarla a unidad volumétrica. Lo que podemos hacer es
dividir ese valor para 100. Y ahí en este caso lo tendríamos en metro cúbico sobre metro cúbico. Ahora procedemos a calcular la humedad punto de marchites permanente en porcentaje con el modelo de Britt. Nos dice que es igual al 0.302 que multiplicaría la fracción de arcilla. Sumado eso, obviamente todo esto agrupando en paréntesis, a un 0.102 que multiplicaría a la fracción del limo. Cerramos paréntesis, sumaremos, abriremos paréntesis, colocaremos el parámetro de 0. o la constante 0.147 por la fracción de arena. Asimismo, agrupamos inicio a fin con paréntesis. Para eso multiplicarlo por la densidad aparente que está en la celda de 2. Vemos que, bueno, acá tuvimos un valor de 18.3% de humedad capacidad de campo, y aquí tenemos 8.82 de humedad punto de marchites permanente. Asimismo, queremos llevar las unidades volumétricas. Lo vamos a dividir para 100. Una vez que tenemos calculado tanto en porcentaje como en unidades volumétricas, aquí podemos conocer el agua disponible en porcentaje. Que tenemos la ecuación número 3 que nos dice que el agua disponible es igual a la humedad a capacidad de campo menos a la humedad a punto de marchites permanente. Listo, colocamos igual, seleccionamos la celda de la humedad capacidad de campo en porcentaje menos la humedad a punto de marchites permanente, así mismo en porcentaje. Vemos que tenemos una agua disponible de 9.21%. Una vez que, bueno, ya aquí hemos calculado el agua disponible en porcentaje. También tenemos las humedades tanto a capacidad de campo como a punto de marchites permanente en unidad volumétrica. Estas últimas las usaríamos en el modelo de Campbell para determinar el potencial matricial y generar una curva de retención de agua en el suelo. Como vemos, el potencial matricial es igual al parámetro A negativo que multiplicaría la humedad elevado al parámetro B negativo. Tenemos aquí mismo las fórmulas o ecuaciones para determinar esos dos parámetros, tanto A como B. Es decir, el parámetro A sería igual al antilogaritmo del logaritmo natural del potencial a capacidad de campo, que ello sumaría AB multiplicado por el logaritmo natural de la humedad capacidad de campo. Si vemos este parámetro A estará en función de B, por lo cual debemos calcular primero B, que dice que es igual al logaritmo natural del potencial matricial a punto de marchites permanente menos el logaritmo del potencial matricial a capacidad de campo. Todo eso lo vamos a dividir para el logaritmo natural de la humedad a capacidad de campo menos el logaritmo natural de la humedad a punto de marchites permanente. Bueno, sabemos eso, pero ahora debemos conocer de que el potencial a capacidad de campo será de 33 kilopascales si la arcilla es igual o mayor a un 50%, mientras que sería de 6 kilopascales si la arena es igual o supera el 50%. En este caso vemos que la arena supera incluso ese valor, es de un 80%. Por lo tanto, por aquí colocaríamos
que el potencial, la capacidad de campo sería de 6. Y para todos los tipos de suelo, el potencial a punto de marchites permanente será de 1500. Todo esto son kilopascales. Tener claras esas unidades, a pesar de que no las vamos a seleccionar. Ahora sí, vamos a calcular tanto A como B. Decimos que primero es B, ese parámetro, que va a ser igual al, bueno, aquí abriremos doble paréntesis, al logaritmo natural de el potencial a punto de marchites permanente, cerramos paréntesis, menos logaritmo natural del potencial a capacidad de campo. Cerramos los dos paréntesis. Vamos a dividir eso al logaritmo natural de la humedad capacidad de campo volumétrica menos el logaritmo natural de la humedad punto de marchites permanente volumétrica. Bueno, debemos colocar un paréntesis al final, pero aquí nos va a corregir el Excel. Y ahí tendríamos ese parámetro de B calculado ya. Seguimos, ahora vamos a calcular el parámetro de A, que es igual al antilogaritmo del logaritmo natural de el potencial a capacidad de campo más el parámetro B, que en este caso está aquí, que será multiplicado al logaritmo natural de la humedad a capacidad de campo volumétrica. Y ahí vemos que tenemos un resultado con notación científica. Es decir, ya tenemos calculado los parámetros A y B y sabemos las humedades, en este caso, tanto humedad a capacidad de campo como a punto de marchites permanente. Y ahí podemos empezar a colocar los datos que luego nos servirían para graficar una curva de retención de agua en el suelo. En el eje la Y sería el potencial, y en el eje la X la humedad. Es decir, el potencial estará en función de la humedad, como pueden ver en la ecuación. Y aquí empezaríamos con el valor más alto, es decir, el límite superior de disponibilidad de agua en el suelo, que como vimos en el video anterior es el de la capacidad de campo. Aquí seleccionamos esa humedad gravimétrica y tendríamos el 0.18. Aunque aquí si agregamos decimales veremos que son varios dígitos. Podemos dejarlos con 3. Y sabemos que bueno, aquí el límite superior es el de la humedad capacidad de campo, del 0.18. Y sabemos que finaliza en la humedad punto de marchites permanente, es decir que podría estar por aquí, por ejemplo, esta humedad. Sabemos que aquí está capacidad de campo y aquí punto de marchites permanente. Y nosotros para conocer o graficar en este caso en la curva y tener todos estos datos, debemos realizar una operación que nos pueda mostrar a nosotros el potencial a varias humedades en esa agua disponible que hay. Y aquí, ¿qué podemos hacer nosotros?
al valor de la humedad, la capacidad de campo, es decir, a esa anterior que está en esa celda, la vamos a restar para 0.1, perdón. Ya esto suprimimos de aquí, eliminamos y correremos esta ecuación hasta llegar al 0.88. Bueno, aquí estamos en el 0.080. Ya, vamos a graficar primero con esos valores. Decimos que, bueno, aquí olvidaba algo. Aquí podemos multiplicar estos factores, perdón, más este factor a por menos 1. Para tener ya estos factores en negativo y ya directamente seleccionarlos para la ecuación del potencial que vemos aquí. Bueno, hacemos lo mismo con el parámetro B y lo tenemos listo. Es decir, igual al parámetro A negativo que va a multiplicar a la humedad en este punto, entre paréntesis, elevada al parámetro B. Cerraremos paréntesis y vemos que se cumple lo que hemos estado expresando, de que el potencial matricial a capacidad de campo es de 6 kilopascales, pero en este caso es negativo acá porque es la fuerza que necesita realizar la planta para absorber el agua en esta humedad. Bueno, sabemos que ahí a capacidad de campo debe realizar una fuerza la planta de menos 6 kilopascales. Sabremos que al punto de marchitez permanente es el del valor de 1500 kilopascal. Pero aquí en este caso, bueno, lo veremos aquí a continuación. Miren lo que pasa si directamente nosotros arrastramos esta ecuación hacia abajo. Nos va a aparecer inconsistencias. Y eso se debe a que estamos olvidando de que los parámetros A y B son constantes, permanecerán siempre al momento de seguir calculando el potencial a diferentes humedades. Es por ello que nosotros debemos inmovilizar esas celdas aquí en Excel. Y para hacerlo tenemos que colocar antes de la letra el símbolo de moneda y lo mismo para antes del número. Es decir, aquí en la celda que está ubicada en el parámetro A negativo, vamos a inmovilizarlo con ese símbolo de dólar que colocaremos antes de la letra y antes del número. Haremos lo mismo para el parámetro de B, para su celda, es decir, el símbolo de moneda antes de la letra y el símbolo de moneda antes del número. Daremos Enter. Y ahora sí, arrastramos la ecuación. Esa fórmula está abajo. Y vemos que en este caso nos hemos sobrepasado, es decir, debimos llegar al potencial de 1500. Pero es que vemos que aquí hemos bajado mucho en este valor de la humedad. Tenemos acá que la humedad a punto de marchita es permanente es 0.088 y aquí tenemos 0.080. Es por ello que vemos que aquí le restamos 0.01. Para obtener puntos más cercanos y poder graficar de una manera correcta, ¿qué debemos hacer? Ya no restaríamos 0.01, sino que podremos agregar un decimal más. Bueno, aquí tenemos que incluso inmovilizar también esta celda de la humedad para el momento de nosotros copiar y realizar más prácticas. Ya decimos que aquí ya no restaríamos el 0.01, sino que aumentaríamos un 0, luego el 1. Si aquí contamos, bueno,
Tenemos un agua disponible 9%. Aquí tenemos un recuento de 11 valores, pero al momento de graficar acá, estos valores se van a disparar. Es decir, como ven, ya incluso superamos o casi llegamos a los 100 valores, en este caso 93. Por cada cero que nosotros agreguemos se multiplicarían por 10 los datos que nosotros tendríamos hasta ese momento. Ya, en este caso volvemos a arrastrar esta ecuación que se encuentra en el potencial matricial y vemos que ya aquí se acerca mucho al 1500, pero ¿qué pasa si bajamos otro valor más acá? Superaríamos ya los 1500. Vemos que sobrepasa, es decir, 1620. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Ahora le vamos a aumentar un 0 más en la resta. Es decir, ya no 0.001, sino que otro 0 más. Y aquí tendríamos cerca de 900 datos. Recordar que tenemos que llegar al 0.88. 0.0882. Estaría como por este punto. Nos hemos pasado un poco. Bueno, estamos cerca. Sería como por aquí. 0.0882. Arrastramos también la ecuación del potencial. Y vemos que ya aquí se acerca mucho. Es decir, ya estamos en 1496 kilopascales cuando se encuentra una humedad del punto de marchites permanente. Pero ¿qué sucede aquí? Nosotros podríamos acercarnos más a ese valor, pero tendríamos que seguir realizando más este procedimiento, es decir, aumentando un 0 más en la resta. Vemos que al inicio teníamos 11 datos, luego 93, y que en este caso tenemos algo más de 900. Si agregamos un 0 más, nosotros tendríamos un aproximado de 9000 datos. En este caso ya aquí tenemos 922. Pero bueno, aquí ya en este momento vamos a proceder a graficar la curva de retención de agua con estos valores. Aquí vamos a insertar en gráficos y graficaríamos esta línea. Bueno, este gráfico lo vamos a cortar, control X, subiremos y lo pegaríamos acá arriba. Y aquí vemos que los datos están invertidos. Yo quiero que el potencial matricial no aparezca en el eje de las X, sino que en el eje de las Y. Es por ello que estos datos aquí los vamos a invertir. Es decir, colocamos acá esto. Perdón. Ya, esto lo vamos a hacer aquí en el gráfico. Es decir, seleccionamos datos. Modificamos esto en el valor de las series en X. Yo aquí solo voy a reemplazar, es decir, que no sea en la celda de las G, sino que en la celda de las H. Y acá abajo que tengo en el eje de la Y, está la H, colocaremos la G. Es decir, seleccionando, en este caso, el potencial matricial. Aceptamos. Ya, y ahora sí, miren. Vemos que ahí se encuentra el potencial matricial en el eje de las X y la humedad en el eje, perdón, el potencial matricial aquí lo tenemos en el eje de las Y.
mientras que la humedad en el eje de las X. Pero vemos que aquí este gráfico se encuentra en el cuarto cuadrante. Yo quiero colocarlo en el primero, es decir, estos valores de aquí, seleccionaré yo ese eje, le daré clic derecho y le daré formato. Más bien le cambiaré aquí en valores, perdón, aquí no. Bueno, aquí automático y aquí en valores en orden inverso. Vemos que ahí se puede apreciar de una mejor manera esta curva. Y ahora le voy a dar un poco de configuración a este eje de las X. No le pondré que empiece en 0, sino que para visualizar mejor, que empiece en 0.05 o incluso 0.07. Aunque recordando de que podremos colocarle 0.08 porque la humedad punto de marchitez permanente llega a 0.088. Es decir, ahí vemos que esta etiqueta de este eje se encuentra ahí incomodando la curva. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí en etiqueta no le pondremos junto al eje, sino que en este valor bajo le vamos a dar, perdón, no era bajo, le pondremos alto en esto. Y es decir, ahí nosotros tendríamos nuestra curva de retención de agua en el suelo. Le cambiaríamos el título al gráfico. En este gráfico nosotros podríamos darle una serie de modificaciones para una mejor representación. Podríamos cambiarles colores, inclusive este fondo dejarlo en blanco sin estas cuadrículas. Ya eso queda a elección de cada persona dependiendo de la estética que le quiera dar al gráfico. Bueno, tenemos ese gráfico ahí y dijimos que íbamos a comparar con los valores que nos daban en la calculadora que está en la web. Bueno, ahí decía de que el punto de marchitez permanente está en 0.1. En cambio aquí a nosotros con el método de Pili, perdón, en este caso en el de Brix, nos dice que tenemos un 0.8%. Perdón, en este caso 0.08. Mientras que la capacidad de campo sí se encuentra en el 0.18. Y estas son una serie de comparaciones que nosotros podríamos hacer a fin de dar una mejor explicación en el momento de realizar informes técnicos. Y esto sería por lo pronto lo que puedo aportar y les agradezco mucho la visualización de este video.